Hola, muy buenas noches a todos y todas. Em, Voy a recordarles o darles un poquito de contexto a las personas de pronto que pueden ser nuevas. Vi que varias personas ingresaron al grupo de WhatsApp recientemente, entonces un poquito de contexto en relación a lo que son ese tipo de tutorías. Entonces, cada semana se realizan dos tutorías, una entre semana, que es los jueves a esta hora, y una los sábados a las 2 de la tarde para quienes no pudieron asistir los jueves. Recuerden que deben asistir al menos a la mitad de las reuniones que se hagan durante todo el semestre para poder obtener el diplomado. ¿Listo? Entonces, el propósito de estas tutorías es hacer una breve recapitulación de lo que se vio durante el módulo y resolver algunas de las dudas que puedan surgir. Entonces, también para darles un poco de contexto, recuerden que estamos en el curso de aprendizaje de primaria y estamos en el módulo 2. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Entonces, para recordarles un poquito, recuerden que aquí tenemos nuestro documento de dudas frecuentes. En el documento de dudas frecuentes que compartimos con cierta regularidad en el grupo de WhatsApp, pueden encontrar el cronograma del curso. Entonces, dense cuenta que en septiembre 8 iniciamos ya con el segundo curso, que es el de aprendizaje. Entonces, si no han terminado el curso de contenido, no pasa nada, no se va a cerrar, pero sería bueno que trataran de adelantar lo más que puedan para pues estar al día con los cursos y que al finalizar el semestre no se vayan a quedar sin su diploma. Entonces, como ya empezamos esta semana el curso de aprendizaje, podemos empezar con lo del módulo 2. Porque el módulo 2 y el nuevo módulo 1, porque pues el módulo 1 es simplemente la bienvenida, entonces no tiene nada de contenido, por lo que la reunión de hoy ya abarca los temas del módulo 2. ¿Listo? Entonces, el módulo 2 es el de aprendizaje, este que tiene el simbolito este azul. Asegúrense de que están en el módulo correcto y que están en el curso correcto. El anterior era uno que tenía un simbolito verde y el siguiente es uno morado. Entonces, asegúrense de que están en el correcto porque si están intentando hacer el de enseñanza, puede que les aparezcan algunas de las actividades bloqueadas. Listo. Entonces, la dinámica de esta reunión, o al menos la que es entre semana, es muy sencilla. Hacemos una recapitulación de lo que se vio en el módulo con ayuda del mapa conceptual que resume lo que se vio. En este módulo no hay, en este curso no hay actividades de aprendizaje como en el anterior, entonces en este no les doy algunas sugerencias de actividades, en este sí tienen que realizar absolutamente todos digamos, como evaluaciones o quizzes chiquitos. Entonces voy a hacer nada más el resumen del módulo y luego abrir un espacio de preguntas. Listo. Entonces recuerden que todos los tres cursos están conectados. En el primer curso de contenido vieron lo que era, como se dice, pues el contenido, los conceptos, los procedimientos, como la parte desde el saber de cada uno de los contenidos que tratamos en primaria, al menos desde estos pensamientos de números y de espacio, y aún no el aleatorio, pero bueno, ya se dieron cuenta que cada módulo abarca un tipo de pensamiento diferente. En este caso es el numérico. Entonces, en el de contenido vimos un poco sobre el contenido, los números, vimos un poquito de su origen, vimos los procedimientos que podían realizarse, vimos sobre suma, multiplicación, propiedades, representaciones, entre otros. Y ya en este curso de aprendizaje tomamos estos contenidos que vimos en el curso anterior y los adaptamos para preguntarnos, listo, ya sabiendo el contenido nosotros como profesores, la siguiente pregunta natural es cómo lo aprenden los estudiantes. Entonces, en este módulo van a ver un énfasis principal en identificar errores, identificar capacidades, identificar qué debería ser capaz de hacer un niño en diferentes niveles y en diferentes momentos. Y todo esto y también las actividades de aprendizaje que van a estar realizando también son una prueba para ustedes, entonces ya no les van a preguntar a ustedes como si saben cuánto da algo o más como para medir su conocimiento, sino van a hacer pruebas para que ustedes identifiquen en qué tipo de error está incurriendo el estudiante, qué ayudas pueden haber para este tipo de error y cuál es el propósito de ciertas actividades. ¿Listo? Aquí hay una pregunta de Sara que dice, buenas noches, yo ya terminé el curso, pero no puedo ingresar al correo que me asignaron. Intento cambiar el correo y no me deja, entonces no sé cómo obtener el certificado de terminar el curso. Entonces, en ese tipo de casos, digamos, un poco más personales, si quieres, ahora puedes escribirme al WhatsApp, que es el mismo número al que les estoy enviando semana a semana el enlace para estas reuniones, puesto que no puedo, digamos, darte una contraseña a correo en estas sesiones, pero sí les sugiero que si tienen algún problema similar al de Sara, pueden escribirme a mi WhatsApp. ¿Listo? Entonces, iniciemos con el resumen de este módulo.
Entonces, en cuanto a la introducción, vimos algunos de los objetivos, que fue lo que les hablé más o menos. En el caso de números, el objetivo principal tiene que ver con el aprendizaje y en este caso el sentido numérico. Y ese sentido numérico está relacionado con estos significados iniciales o las habilidades que deben tener los estudiantes para poder decir que tiene sentido numérico y con la identificación de dificultades y errores. Entonces, nos dan algunos ejemplos. En el sentido numérico tienen que los estudiantes, algunas de las cosas que muestran ese sentido numérico es la capacidad de elegir operaciones, de aplicar propiedades, de pensar en estrategias de cálculo, de transformar el problema, es decir, de pensar en el contexto en el que está y traducirlo al lenguaje matemático. Y el propósito del curso es identificar precisamente qué es ese sentido numérico, cuáles son los conocimientos o habilidades relacionadas a ese sentido numérico y cuáles son las dificultades y errores relacionados a estos conocimientos y habilidades del sentido numérico. Entonces, ¿qué es el sentido numérico? Entonces, el objetivo es poder describir qué es el sentido numérico en el módulo, identificar esas habilidades que me hacen dar cuenta que el estudiante está desarrollando, en qué nivel de desarrollo tiene esta habilidad de sentido numérico. Entonces, por ejemplo, nos dan algunos ejemplos de que un estudiante no tiene sentido numérico cuando solo conoce rutinas básicas o cuando tiene carencias en la comprensión, en la representación y en el uso flexible de los números. Entonces, no basta, por ejemplo, con que los niños sepan contar de 1 a 100 o identifiquen algunos números, sino que tiene que haber un uso en contexto, tiene que haber un entendimiento de las diferentes representaciones de un mismo número o una representación, entre otros. Y entonces, ¿qué es el sentido numérico? El sentido numérico son todas estas capacidades que nos permiten utilizar los números y usarlos de forma efectiva, digamos, en contextos de la vida real, que incluye, digamos, conocer el dominio de la aritmética elemental y la intuición sobre las relaciones entre ellos. Y nos da una lista de capacidades relacionadas a cómo podemos identificar este sentido numérico. Entonces, no son las únicas, pero es una lista de ejemplos de lo que puede ser cosas que observables para que si un estudiante tiene o no sentido numérico. Entonces, un estudiante que tiene sentido numérico debería poder comprender los distintos significados de los números, conocer en qué situaciones es adecuado el uso de los números, identificar cantidades en situaciones cotidianas, usar métodos cuantitativos para comunicar procesos e interpretar información, discernir cuándo es apropiado dar como respuesta a una situación planteada un valor estimado y un valor exacto, detectar relación entre números, seleccionar hechos, aplicar reglas y evaluar resultados para tomar decisiones sobre los procedimientos de cálculo más adecuados según los datos disponibles, inventar procesos novedosos o algoritmos distintos a los usuales para realizar operaciones aritméticas, establecer comparaciones entre números, reconocer errores numéricos cometidos por otros o por uno mismo, percibir y comprender patrones numéricos, conocer diferentes formas de representar los números y tomar en cada caso lo más adecuado, y aceptar diferentes estrategias en la resolución del problema. Mm. Sí, Roger. Entonces, no importa si asisten a la de hoy o la del sábado, con que asistan a una de las dos se toma como la asistencia de la semana. Entonces, no pasa nada si no puedes asistir a la del sábado con que asistas a la del día de hoy. Recuerden que no es suficiente solo asistir, sino que hay un tiempo mínimo de estadía en la sesión. Entonces, si de pronto les aparece que tienen una inasistencia, es porque de pronto entraron y no se quedaron el tiempo suficiente. Listo. Entonces, como les comentaba, esta no es una lista estática y que se desarrolla en diferentes momentos de la vida del estudiante, se desarrollan con actividades en el campo numérico y lo que podemos hacer con los números es explorar, encontrar sus relaciones y encontrar qué usos tienen en los diferentes contextos. Y luego nos habla de qué esperamos de los niños en cuanto al sentido numérico sobre los primeros años. Entonces esperamos que los estudiantes reconozcan relaciones entre elementos individuales y grupos de elementos, comprendan equivalencia de representaciones, establezcan relaciones de orden entre ellos, comprendan qué significa aumentar o disminuir el número de un objeto en un grupo y hacer varias descomposiciones de un número. Entonces, no son las únicas cosas observables, de nuevo, sino son las primeras cosas que empiezan a hacer los estudiantes en sus primeros años de vida que implica el desarrollo del sentido numérico. No, eso no significa que el desarrollo del sentido numérico solo ocurre durante los primeros años de vida. El sentido numérico se desarrolla durante toda la escolaridad del niño, incluso después, pero esos son de los primeros signos que podemos observar. ¿Listo? Aquí también hay otra pregunta. Entonces, Laura, recuerda que estamos en el curso de aprendizaje. Ya terminamos el de contenido. Estamos en el módulo 2 del de aprendizaje. Listo.
Y bueno, ya cuando llegamos a cursos más avanzados, entonces estamos esperando que los estudiantes encuentren maneras eficientes de encontrar una solución. Entonces ya no es solo que apliquen, por ejemplo, las operaciones que vimos en clase, sino que tomen un problema, encuentren diferentes estrategias y puedan encontrar soluciones creativas o innovadoras. Entonces, por ejemplo, en algunas de las preguntas que se van a encontrar en el módulo, les dice que si el sentido numérico basta con aplicar lo que vimos en clase. Y no es solo eso, una persona con sentido numérico debe tener la capacidad de desarrollar nuevas estrategias para solucionar un problema y no solo aplicar lo que he visto en clases anteriores. ¿Listo? Listo. Y en cuanto al aprendizaje particular de los números naturales, entonces entre los objetivos está reconocer objetivos de aprendizaje y etapas clave del aprendizaje. Entonces, el propósito de este módulo es entender cómo los estudiantes aprenden los contenidos que ya vimos. Entonces, uno de eso que implica entender cómo aprenden los estudiantes es entender, bueno, qué debería observar para poder darme una idea que el estudiante está aprendiendo, qué debería observar para darme una idea que el estudiante no está entendiendo algo, por ejemplo, qué error o dificultad podría estar teniendo, y darle un objetivo a las actividades que le estoy proponiendo al estudiante. Entonces, cuando yo tengo un tema, no basta con simplemente plantear una tarea o una actividad que de alguna forma esté relacionada con el tema, sino que cada actividad debe tener un propósito, debe tener el propósito de superar alguna dificultad, de concretar algún concepto, de que el estudiante aprenda alguna operación. Entonces, en varias de las actividades que van a encontrar, van a encontrarse con la pregunta de qué esperaba hacer el profesor con esta actividad. Entonces, se presenta una actividad y ustedes tienen que tratar de pensar cuál era la intención, meta o propósito que el profesor tenía con ello. Y entonces algunos de los ejes principales en el aprendizaje de números naturales están las formas de representar los números. Entonces nosotros sabemos que tienen leyes de sistema decimal de numeración entre las representaciones. Recuerden que las representaciones también pueden ser simbólicas, pueden ser, por ejemplo, pictóricas, cuando les enseñamos a los estudiantes no con números, sino con objetos que deben contar. Deben también poder identificar usos y utilidades para expresar cantidades y resolver problemas cotidianos, entender la relación de orden que se da entre los números y observar propiedades que relacionen los números, por ejemplo, la relación de divisibilidad. Entonces, ahora sí, de nuevo, regresando un poquito a las representaciones, hay una representación muy importante que tiene que ver con la verbal y la grafía, porque los estudiantes en sus primeros años en el desarrollo del sentido numérico suelen incurrir en muchos errores a la hora de escribir o leer los números. Entonces, si ya realizaron el módulo, se darán cuenta de algunos ejemplos en el que el estudiante, por ejemplo, para escribir 1400, escribe 1000 y aparte 400 porque así lo lee. Entonces hay que entender también que estas representaciones nos pueden dar una idea de cuáles son las dificultades en las que puede estar incurriendo el estudiante. Y también debe haber una identificación de esas relaciones entre las diferentes representaciones. Entonces pensemos que para cada una de las representaciones, pasar de una representación a otra implica un procedimiento. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de funciones, pasar de la representación simbólica de la función a su representación gráfica implica un procedimiento para llegar de uno al otro. Y ese procedimiento es importante identificarlo porque también nos ayuda a identificar posibles errores, nos ayuda a identificar qué puede estar entendiendo el estudiante. Cada una de las representaciones tiene diferentes virtudes o características. Entonces, esta es digamos, una de las partes importantes y es no solo qué representaciones existen, sino cómo se llega o cómo se traduce una representación a otra. Y lo otro es el uso flexible de estas representaciones, es decir, identificar representaciones más adecuadas para una situación. Entonces, de nuevo, en el ejemplo de las funciones, una representación simbólica puede ser más útil si lo que quiero es encontrar el cero, si lo que quiero es derivar, si lo que quiero es hacer algo explícito con la forma simbólica y de pronto la representación gráfica lo que nos ayuda es más bien a darnos una idea de general del comportamiento de la función sin tener que hacer procedimientos más complejos. Nos habla de algunos usos. Entonces, para los números naturales, en particular, uno de los usos más importantes es el de cuantificar, que es poder decir cuál es la cantidad de objetos. Contar es una técnica y pues hay ciertas habilidades relacionadas a ello, como distinguir la unidad de la pluralidad, conocer la relación biunívoca que se da entre los números y los objetos contados, saber que el último número que se dice al contar representa el cardinal del conjunto contado, conocer las relaciones de inclusión, jerarquía entre conjuntos y desarrollar la idea de conservación de la cantidad. Entonces, si se dieron cuenta durante la relación del módulo, estas son, digamos, las capacidades o habilidades que debería poder encontrar en un estudiante para decir que puede contar. Y más adelante, para cada una de estas habilidades hay un error asociado.
porque las, digamos, capacidades y errores son caras de una misma moneda. Por cada cosa que el estudiante debería ser capaz de hacer, hay un error posible en el que podría incurrir que le está impidiendo llegar a esta o completar esta habilidad. Entonces, para cada una de las cosas que como profesores nos gustaría observar en nuestros estudiantes, debemos poder identificar en qué posible error podría incurrir el estudiante para asimismo pensar en ayudas o pensar en cómo podríamos guiar este aprendizaje teniendo en cuenta las dificultades que puede tener. Tenemos cuantificar, una habilidad o un uso también muy importante es el de estimar. Se entiende como si estimar fuera menos relevante que cuantificar, pero eso depende del contexto y estimar también es una habilidad que se desarrolla. O sea, el estudiante también tiene que ser capaz de identificar en un contexto cuánto es poco, cuánto es mucho. Estimar es una habilidad que se debe desarrollar y que es una habilidad también importante. Y hacer también una combinación de diferentes estrategias. Para el orden de los números tenemos relación de orden, para, por ejemplo, comparar qué es mayor, qué es menor. También nos ayuda de pronto esta relación de orden, tiene usos en contexto, por ejemplo, entender el lugar de un objeto en relación con otro. Entonces vemos en algunas de las actividades que las primeras relaciones que empiezan a tener los niños es, por ejemplo, decir yo soy el segundo hermano o yo soy el cuarto en la clase. Entonces son contextos en los que los estudiantes a veces están usando de forma sin conocerlo la importancia de relación de orden y es una forma también en la que podemos aproximarnos a que la entiendan. En cuanto a propiedades, tenemos las de relaciones adictivas y las relaciones multiplicativas. Y en cuanto al desarrollo de objetivos, tenemos que debe ser poder contar, tiene que entender algunos de los principios de conteo, como orden estable, correspondencia, biunivocidad, cardinalidad. Ya cada uno de estos principios de conteo los vimos en el curso de contenido, entonces ya deben saber, por ejemplo, qué se hace, qué significa biunivocidad y tenemos diferentes niveles. Entonces, esos niveles indican, digamos, el camino esperable por el que pasaría un estudiante. Entonces, en principio, lo primero que haría un estudiante es tener la capacidad de recitar una secuencia numérica. Por ejemplo, cuando cuentan para jugar a escondidas o algo por el estilo, simplemente recitarla. Luego, la siguiente etapa después de poder hacer eso es la cadena irrompible, que es poder diferenciar palabras numéricas, establecer correspondencias objeto-número. Y una de las formas de identificar que el estudiante no ha llegado a esta etapa es que no puede contar hacia atrás o no puede reproducir secuencias a partir de un número. Entonces, por cada uno de los niveles podemos encontrar las cosas observables que nos permiten establecer si el estudiante ya llegó a esta etapa o si no ha llegado a esta etapa. Seguir esta etapa paso por paso no es algo que de pronto le ocurra absolutamente a todos los niños, pero es, digamos, lo esperable y lo que ocurre con mayor frecuencia. Entonces es importante saber cuáles son estos niveles para poder identificar en los niños si están de pronto en en el nivel adecuado, si toca de pronto retomar algo, si el estudiante va avanzado, si no va tan avanzado, para poder establecer ayudas y ayudar al estudiante a llegar al nivel que le corresponde a su edad. Entonces, uno de los elementos más importantes en este curso de aprendizaje, y lo van a ver en todos los módulos, es la identificación de errores. Entonces, algo muy importante que van a aprender a hacer en este módulo, bueno, en este curso, es reconocer errores y establecer estas posibles causas en las que, en las que el estudiante podría incurrir en errores. Entonces, en el curso de contenido se habrán dado cuenta que en las actividades de aprendizaje, por cada una de las opciones de respuesta, si la respuesta era incorrecta, estaba asociada a una dificultad particular que llevaba a una actividad que tenía como propósito reforzar para, digamos, superar esta dificultad. Entonces, la creación de este tipo de actividades implicó en su momento la identificación de errores y preguntarse si alguien incurre en este error, qué está pasando por su cabeza, qué es este error conceptual, qué no está conectando correctamente para que incurra en el error, para así formular la actividad correspondiente que pueda ayudar a superar ese error. Entonces, por eso es importante la identificación de errores. En el caso de contar y el de los números naturales, tenemos errores de resultado, de coordinación, de conservación y de partición. Entonces, si se dan cuenta, estos errores están, digamos, estas categorías de errores están relacionadas con las capacidades que vimos anteriormente. Por ejemplo, en la de conservación está relacionada con la habilidad de un estudiante, bueno, de pronto aquí no me queda tan fácil de encontrarla, pero la de conservación está relacionada con la habilidad de saber que lo que contó hace referencia a la cardinalidad del conjunto que estaba contando. Entonces,
Un error relacionado a la conservación es que el estudiante empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y luego diga que hay 11 objetos. Entonces él no conecta, un estudiante que incurre en este error no está conectando lo que está contando con la cardinalidad, entonces simplemente está contando como una especie de procedimiento mecánico, pero no está relacionando con que el conteo le da la cantidad de objetos. También se habrán dado cuenta en que en los videos, por cada uno de los errores, categorías de errores que se estaban creando, se daban algunas de las posibles ayudas que se le pueden dar digamos, algunas de las ayudas o cosas que se pueden hacer para que el estudiante por sí mismo se dé cuenta del error. Por ejemplo, en el caso de partición, se puede tratar de crear diferentes configuraciones de los elementos para que el estudiante se le facilite el conteo de los números. Entonces, por ejemplo, si estaba todo en un gran conjunto como revuelto, es posible que el estudiante cuente más de una vez el mismo objeto. Pero si lo coloco en fila, entonces ya es más fácil que el estudiante no vuelva a repetir el mismo número y entonces ya logre por fin contar sin contar dos veces el mismo objeto. Em, bueno, hay errores de recitado que tienen que ver con recitar incorrectamente la secuencia numérica y algunas de las posibles causas es que no ha asumido el orden o que, o que hace una memorización incorrecta. En cuanto a la coordinación, precisamente es que el estudiante no conecta entre la emisión de la palabra y el objeto señalado. Entonces, algunas de las posibles causas es el desconocimiento del principio de correspondencia 1-1, no saber dónde empieza y acaba la distinción de palabras numéricas, entre otros. El de conservación es este de que no vincula la cantidad con que vincula la cantidad con otros atributos. Entonces, por ejemplo, si uno está en fila, pero otro está en montón, aunque sea la misma cantidad de objetos, un estudiante que incurre en este error podría estar diciendo que en un montón hay más que en el otro solo por cómo están distribuidos. Y en el error de participación es que no lleva la cuenta correctamente. Por ejemplo, porque vuelve a contar algo ya contado. Nos interesa particularmente el sistema decimal de numeración porque es el que nosotros usamos. Entonces, en este caso, el objetivo es reflexionar sobre las representaciones de las cantidades en este sistema, sus características, como su sistema de representación, los registros, cómo los registros se complementan en el aprendizaje, si el estudiante aprende a pesar de uno a otro en ese sistema de numeración, en el registro oral, si sigue las reglas de aditivo multiplicativo, expresiones orales. Em, y hay varias de estas características en cuanto al sistema decimal de numeración. Y una de las cosas que más nos interesa de nuevo son los posibles errores en los que puede incurrir el estudiante. Como que haya una diferencia entre el registro oral y el escrito. También hay unas actividades centradas en esto. Hay errores de grafía que tienen que ver, algo que le pasa mucho a los niños, por ejemplo, es escribir el 9 en vez del 6 porque se les hace muy similar o cambiarle la dirección al 3 porque entonces le recuerda a la letra E mayúscula, cambiar el orden de las cifras, con, hay errores asociados con los números de más de una cifra, como que agregan ceros al registro escrito, lo que yo les decía que escribían 1400 como 1000 y aparte 400. Hay de pronto dificultades relacionadas a pasar del registro escrito al oral. Hay errores relacionados a no entender bien el valor posicional de los dígitos y también relaciones entre decenas y centenas. Son algunos de los errores más comunes y también hay un foco en ellos en las actividades de aprendizaje. Y entonces, como resumen, relacionado a los números naturales, nos gustaría desarrollar en los estudiantes su sentido numérico. Hay algunas capacidades relacionadas a este sentido numérico que son las cosas que podemos observar y que podemos decir que si un estudiante cumple con estas capacidades es porque tiene sentido numérico. Queremos establecer, digamos, algunos objetivos, es decir, estas acciones que esperamos que los estudiantes nos muestren y, digamos, para las metas o las cosas que tenemos planeadas de las actividades. Ejes para el aprendizaje tenemos la representación de cantidades, la importancia de la utilidad de los números, las relaciones de orden y la relación de divisibilidad, y hacer un énfasis en la utilidad, por ejemplo, en el proceso de contar y en sus respectivas representaciones. Y de nuevo, en la importancia de identificar los posibles errores en los que pueden incurrir los estudiantes. Entonces, este fue el resumen del módulo. Como se darán cuenta, son resúmenes bastante más largos que los del curso de contenido, porque ya no se trata solo de conocer las matemáticas detrás de algo, sino de ahora sí también retomar estos conocimientos para preguntarnos cómo aprende el estudiante y articularlo para planear, por ejemplo, actividades, tareas, evaluaciones, entre otros. ¿Hay alguna duda sobre este módulo?
Si tienen alguna duda, pueden encender su micrófono o pueden escribirlo por el chat. Voy a dejar espacio un par de minuticos para quien tenga alguna duda. Listo, pues si no hay más dudas, podemos dejar hasta aquí por terminado. Recuerden que si tienen algún inconveniente técnico relacionado a que no pueden entrar al curso, que no encuentran el curso en el que estamos, que están confundidos con los cursos o algo por el estilo, pueden escribirnos personalmente. Entonces nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias. Feliz noche, hasta luego.